Bueno, me agarraron de sorpresa. El Centro Educativo Anfitrión Llano Tugrí Boudy hace su presencia en este momento. Los anfitriones, pues, vamos a acercarnos. Amigos y amigas, damas y caballeros, pues me siento muy contento de estar transmitiéndole a ustedes lo que es la danza cultural del pueblo Maube aquí en Llano Tugrí. Este es el colegio anfitrión, la escuela anfitriona que está tirando sus pasos en este momento. Ahí está mi hermano. Tengo un hermano aquí danzando, él me gana, es mi hermano, el profesor Pedro Jiménez. Así que ahí están los demás profesores. Los demás profesores tirando los pasos. Ellos están pendientes a lo que va a ser la retransmisión de este evento. Y la verdad es que me dijeron que salgan bonitos, dice, que salgan guapos, pero yo milagro no puedo hacer con la cámara. Así que, bueno, estoy hablando de los brares, no de las Mary. Las Mary pues son muy hermosas todas. Así que vamos a disfrutar de lo que es la danza del Centro Educativo Llano Tugrí. No sé, ustedes me criticarán a mí, la verdad no sé, o sea, quiero saber la opinión de ustedes. Estoy viendo un detalle interesante en esta danza. Mientras allá está el K, el señor haciendo el K y todo lo demás. Si ustedes pudieron notar, los grupos culturales que ya se dieron, hicieron su presentación, todos estaban sin su calzado. Yo pienso que por cuestión de seguridad y todo lo demás, los docentes tendrían que usar los zapatos. ¿Por qué lo digo? Algunos dirán, bueno, es que somos jóvenes, esto es tradicional y todo lo demás, pero el detalle aquí es lo siguiente: no todos los docentes que practican esto son jóvenes. Entonces, para guardar la integridad de los pies y todo lo demás, pues yo pienso que deberían usar los zapatos, ¿no? Mínimo pienso yo. Esto da como la facilidad a los jurados para calificar lo que es la coordinación de los movimientos y de los pasos. ¿Por qué razón le digo esto? Porque la distancia entre la danza y los jurados es bastante. Entonces, al no haber como un sonido de coordinación con los pies cuando se está sin calzado, en realidad no sé cómo hacen los jurados. Pero esta es mi humilde opinión acá desde afuera, pues desde las gradas, como digo yo. Porque aquí ya se puede apreciar el ritmo, se puede escuchar la coordinación de los sonidos, de los pasos con los calzados. Creo que eso no le quita nada de danza, de tradicional, no le quita nada de lo hermoso que es nuestra danza. Creo que es parte de nuestra indumentaria diaria. Así que muchos no estarán de acuerdo conmigo, otros sí, otros dirán, bueno, si quieren danzar, que lo hagan sin zapatos y todo lo demás, pero bueno, en muchos lugares yo he visto que se danza con calzado, en otros lugares no, pero es mi humilde opinión, como les vuelvo y repito, es mi humilde opinión, y pues los maestros tirando todo por el todo de cada uno de los pasos. Y pues, amigos, la verdad es que es muy bonito el ambiente. Disculpe porque estoy hablando demasiado, la verdad es que me emociono mucho cuando veo esta clase de presentación. Y pues vamos a ver cómo culmina. Viene la siguiente danza, creo que es la danza del Siribire. Creo que es la danza del
El trabajo, dice, la danza del trabajo. La danza del Aronogata, la siembra de arroz. Wow, me quedé quieto porque estoy viendo, o sea, disfrutando del ambiente que se está viviendo en este momento aquí en el centro educativo Llano Tugri. Están el Sirvire, Aronegui. Competido retirado. Anteriormente también se ha hecho con una otra forma. Y así pues termina el grupo cultural. La verdad es que fue excelente. O sea, yo le doy fue una bonita presentación. La verdad me gustó en lo personal. Algo un poco diferente. Diferente en el sentido de que los otros grupos culturales no lo han presentado. Y de esta forma fue que se presentó el grupo, los docentes del Centro Educativo Llano Tugri. Pues de esta manera, vámonos con el siguiente video. Ustedes escríbanme. Y nos vamos con el siguiente grupo cultural.